Ok, listo, empezamos entonces. Mucho mejor, perfecto. Buenos días, niños, con todos. Vamos a dar el buen inicio de la semana con hoy día. Tenemos preparado para ustedes el tema de geografía, el tema de la población peruana, ya que antes de los exámenes habíamos trabajado nosotros toda la parte teórica que corresponde a lo que es población mundial. Yo la aterrizamos específicamente como es la población del Perú. Y respecto a la población peruana, vamos a basarnos según estudios de qué, del último censo. Pero algunos datos, primero, unos datos preliminares. Tenemos aquí, por ejemplo, que el primer censo se desarrolló ya por 1836. Fue donde la época en que existió la Confederación Perú-Boliviana. Y los censos, bueno, siempre es una práctica muy antigua, desde antes de Cristo inclusive. Eran prácticas en que los gobernantes eh, ordenaban hacer una contabilización total de habitantes para saber y calcular más o menos cuánto de impuestos iba a recaudar, porque entonces las personas tenían que pagar impuestos al imperio romano, al imperio egipcio, al imperio que sea, ¿no? Y tenía que pagar tributos, más que impuestos se llamaban tributos, tenían que pagar tributos, ¿no? Ahora, en la actualidad también tenemos que pagar los impuestos, también, pero ya sí tengo otro mecanismo para eso, ¿no? Para recaudación. Entonces era básicamente para eso, saber cuántas personas había en el territorio, cuántos debían tributar, porque esos tributos, pues el Estado tendría que usar los recursos para poder este, invertirlos en distintos elementos que sostiene el Estado. Es claro, muchas personas que viven, trabajan, depende del Estado, ¿no? Así. ¿Qué más tenemos ahí? Ajá. Un poquito voy a mi presentación, voy a cerrar este WhatsApp, porque si no, va, me va a poner ahí, me va a estresar. Ahora sí. Volviendo al Zoom. Ahora sí, volviendo al Zoom. Y tenemos también que el último censo fue realizado en el año 2017, cuando el presidente era Pedro Pablo Kuczynski. Y este representa, pues, de los censos, el decimosegundo censo de población del Perú, el séptimo de vivienda y el tercer censo que se hizo a las comunidades indígenas. O sea, en ese día, en el año 2017, se hizo el censo, tres censos en un solo día. Las personas, los voluntarios, los encuestadores, fueron casa por casa, vivienda por vivienda, para entrevistar al jefe de familia, donde tenía que responder o respondieron una serie de preguntas de cuánto vivía en tu domicilio, cuándo trabajaba, cuántos estudiaban, algunos temas también económicos, etcétera, etcétera. Toda esta información fue recogida por el Estado peruano, pues, porque hay un organismo que se encarga de ese tipo de estudios. En ese censo se arrojó un resultado de 31 millones de habitantes, poco más de 31 millones, en comparación al primer censo, que fue de 1.800.000. Así es que hay una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia de población entre 1.836 primer censo y el último. Ahora, ¿quién organiza los censos? A ver, por el chat, ¿alguna idea de quién administra los censos? ¿Quién organiza los censos? ¿Me verías ahí por el chat? Quien organiza los censos en el Perú, niños, es este organismo público. Se llama Instituto Nacional de Estadística e Informática.
es el órgano técnico especializado que se encarga, se responsabiliza de organizar y ejecutar los censos nacionales. ¿Bien? Pero obviamente y lamentablemente no todos los censos han tenido pues, una ejecución adecuada. Ha habido en el último censo de 2017 una serie de irregularidades por parte de la organización del INEI y además porque, bueno, los censos siempre a veces tienen el apoyo de algunas universidades en la parte de logística, en la parte del procesamiento de la información, que es bastante data, procesarla y todo, ¿no? Contabilizarla. Pero en este caso, mm, una de las universidades que, digamos, apoyó este censo es una universidad que no tiene pues, las condiciones ni las capacidades para trabajar en manejos estadísticos. Pero aún así, pues ahí por favores políticos le dieron ahí pues a esta universidad un presupuesto, dinero y además de información sí, gratis de todos nosotros. Sí. Entre otras cosas más complicadas que un censo en la falta de organización. Por eso que vamos a ir a ver un pequeño reportaje que ocurrió en aquel año, por favor. Así que atención, como ya saben, yo pongo el video y ustedes tienen que estar durante el video, estar comentando de lo que están observando. Ya, deben estar comentando. Así que vamos. Otro tema que ha marcado precisamente la semana y es que fueron 172 millones de soles el presupuesto con el que contaba el INEI para realizar el censo del pasado domingo. Para muchos, muchísimos, un verdadero desastre. Se ha constatado que el material entregado a los empadronadores fue incompleto, eso ya está clarísimo, que hubo fallas en la información precensal de los datos donde iban a acudir convenios cuestionables, entre tantos otros, incluyendo la falta de seguridad para los censadores. La pregunta que no se responde aún después del gasto efectuado es, después de todo el despliegue hecho, es, ¿servirá o no servirá finalmente lo que se hizo el domingo pasado? Karina Novoa y Eduardo Cobos con el reportaje. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es, cada uno de ustedes le va a entregar a sus empadronadores la información de cada uno de la primera casa, luego se le da la sistema de gestión, como que los empadronadores le dan la carta de gestión, y ustedes lo que van a hacer es transcribir al toque en un lado jamón, luego borrar para que esa misma cédula sea utilizada para otra casa. Es lo único que van a hacer. No, yo no mi trabajo. No había material suficiente y cada censador tenía que empadronar 18 viviendas con una misma cédula. La solución, llenar el cuadernillo, transcribir los datos recogidos en hojas bond y luego borrar todos esos datos para volver a utilizar la cédula. Entonces la orden era de que nosotros cojamos la primera cédula, toquemos la puerta y llenemos todos los datos. Todas las casas iban a ser visitadas. Y posteriormente trasladarlas en hojas. Yo tenía que copiar todo, borrar la cédula y entregarle recién a mi empadronador para que vaya a su segunda casa. Lo que hicieron era borrar las cédulas y presentarle una cédula que ya había sido anteriormente usada. Que así, de esta manera, nosotros hemos copiado, luego hemos trasladado a las cédulas rápidamente. Y muchas veces ya no sabíamos de qué lote era, de qué casa era. Copiando primero y luego borrando. Incluso ha habido muchas que ya estaban con hueco, ¿no? Y ya las últimas totalmente deterioradas. ¿Servirá este censo con borrones, información inexacta, material insuficiente, falta de capacitación y miles de personas que no fueron censadas? ¿Lo censaron? A mí no me censaron, sin embargo me dejaron el sticker en mi puerta. O sea, le han puesto casa censada y a usted no le A hicieron mí no ninguna me censaron, pregunta. no. Estamos en San Miguel, en los condominios multifamiliares Parques de la Huacacada. Condominio cuenta con 7 torres. En este condominio el INEI omitió, no censó 5 edificios. Cada edificio tiene 48 departamentos, es decir, solamente en esta parte de San Miguel no se censaron 240 viviendas.
una avalancha de quejas que se van suavizando con el paso de los días, pero que dibujaron la verdad del censo. Yo no sé si digamos, va a poder salvarse, todavía no podemos ponerle una nota definitiva, pero digamos, la proyección hoy día es que va a estar jalado, ¿no? Si les pasa eso a ustedes, El cliente no nos pagaría el estudio, nos pide que hiciéramos otro. Nuevamente esta pregunta, ¿servirá el censo o no? No puedes planificar adecuadamente teniendo un error muy grande. ¿Se podrá salvar la información de millones de peruanos o será un fracaso maquillado desde el gobierno para evitar mayor escándalo? Va a ser un censo exitoso. Creemos que estamos en el camino correcto. si todo ha sido tan exitoso y van por el camino correcto, ¿por qué ha renunciado el ahora ex jefe del INE? Bueno, esa pregunta yo creo que Se la haga usted porque está dando la cara. ha sido injusto. Me parece que ha sido un momento muy apresurado. No ha sido injusto en el sentido de que los medios nos han satanizado. 48 horas después del censo, el martes, Aníbal Sánchez se vio forzado a renunciar y Mercedes Arauz aceptó su dimisión vía Twitter, precisamente por los innumerables cuestionamientos. Pero el viernes, para el INEI, todo marchaba perfectamente bien. Estamos trabajando y estamos asegurando al país que vamos a tener un excelente censo. Acá está, credencial que me dio el INEI sin foto y con un nombre que ni siquiera era el mío. Que ha sido un fracaso en términos organizativos, logísticos, comunicativos. Todos los detalles sobre los errores que podrían convertir este censo en un fracaso. La opinión de los especialistas en estudios de mercado e información y los convenios que siguen en pie a pesar de las duras críticas para entregar la base de datos del censo a universidades. Aquí, en Panorama. Panorama buscó a 4 expertos para tratar de responder esta pregunta. ¿Servirá o no el censo? Desde el gobierno, los nuevos pronósticos son desconcertantes después de lo visto. Para los especialistas, la respuesta es más sombría y difícil, más acorde con la percepción de la población. Este es el photochet que nos dieron, incluso no tiene firma del jefe distrital. El photochet es simplemente una fotocopia con una foto que tú le has puesto y tú misma has llenado y atrás sin firma. Sin firma. Incluso en mi casa nunca llegó tampoco el empadronador. O sea, a una censadora no la censaron. No, mi esposo todavía sigue esperando que llegue a la casa el empadronador. Pero vayamos por partes, por cada uno de los problemas que marcarán el éxito o fracaso del censo. Una de las fallas evidentemente ha sido toda esta fase precensal. No es que creció un edificio de la noche a la mañana y se sabe además en un edificio cuántas viviendas hay. Durante la etapa precensal, el número de viviendas debe quedar establecido para determinar el promedio de hogares y de personas que debe cubrir el censo. Es la piedra angular de un censo exitoso, pero falló. No tuvieron el número de empadronadores correcto, muchos no recibieron su identificación, muchos no recibieron los materiales. Todo eso es un tema de tiempo y de planificación. Entonces, eso ha fallado, la logística ha fallado, la planificación ha fallado, la comunicación ha fallado. ¿Se hizo precenso? Claro, hemos hecho precenso. ¿Cuánto tiempo? 2 años ha durado el precenso. 2 años. El material llegó incompleto. Porque no había nada de los materiales, no se podía trabajar. El día domingo en la mañana, a las 7 de la mañana, fuimos los jefes de sección a recoger las carpetas. Nos dieron las carpetas para cada empadronador vacías, sin ninguna cédula. ¿Carpeta me estás hablando? El folder. Sí, sin tenía los lápiz, cuadernillos. sin los cuadernos, lápiz, fajador. Para 25 empadronadores en San Juan de Miraflores se repartieron 46 cédulas, es decir, 2 cuadernillos por empadronador, encargado de censar a 18 viviendas.
sin contar de que en cada casa hay varios hogares, la cédula es por hogar, y a veces habían casas que en el plano que nos habían informado que tenían un piso, pero en realidad cuando llegábamos eran edificios. Supuestamente una casa, habían 20 viviendas, subviviendas adentro. Y obviamente no le alcanzaba el material. Definitivamente que no. Encontraron más hogares y viviendas que no registraba el mapa entregado por el INEI. Les dieron unos mapas que no estaban actualizados. Se iban a la zona, decía casa y se encontraban con un edificio. ¿Qué pasó? No, los planos están actualizados. Lo que de repente la información del contenido es la que no estaba actualizada porque el censo, el precenso, lo hicimos en el año 2015 y 2016. Muchos edificios nuevos que en el 2017, en el proceso de enero al día del censo, ya han sido ocupados. Estaban en construcción en su momento y fueron ocupados ya en el 2017, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que hemos tenido, un crecimiento vertical. Esto tampoco es nuevo y por lo tanto eso se tenía que prever. Estamos hablando de un crecimiento de la construcción de viviendas y sobre todo edificios de hace más de una década. Este quizá era un dato de los más importantes, pero a su vez de los más evidentes. De algunos distritos hay esa costumbre, tenemos la costumbre del alquiler, ¿no? Entonces cuando pasamos con el precenso, los dueños no nos dicen que hay inquilinos. Porque todos conocemos que hay una parte informal de alquiler. Pero tan inexacta es la data de no poder determinar qué casas se alquilan, qué casas viven los propietarios. Así es. Así, sin información exacta y con material insuficiente, los empadronadores borraron una y otra vez los datos recogidos en estas cédulas, transcribieron la información en hojas bond y en ese proceso confundieron los datos de decenas de personas. Lo único que vamos a tener que hacer es, cada uno de ustedes le va a entregar a sus empadronadores la información de la primera casa, luego se la dan a la asistente de gestión, como que los empadronadores se la dan a la asistente de gestión, y ustedes lo que van a hacer es transcribir entonces en la hoja bond. En estas fotos se registra la manipulación de las cédulas, copiando información que no coincide con la realidad, según el testimonio de Brenda del Fraro, jefa de sección de empadronadores de esta zona de San Juan de Miraflores, que da la cara y cuenta la verdad del censo. ¿Qué les han dicho con los datos? Los datos personales son datos muy importantes. ¿Qué medidas de seguridad les dijeron a ustedes que se deberían tomar para que estos datos estén resguardados? ¿O ninguna? Solamente dijeron que los datos iban a ser guardados de manera confidencial, ¿no? Pero vista esta situación parece que no se sabe, ¿no? Porque realmente han quedado hasta a veces tirados por ahí porque no había dónde colocarlos en realidad. Si los datos se confundieron, la información es tergiversada, por lo menos en esta zona de Lima. Además, el papel bond o las cédulas con borrones no podrán ser leídas por el software. Estos cuadernillos son leídos por un software que solamente acepta lápiz. Acepta un lápiz y un tipo de lápiz, ¿eh? El lápiz 2B, porque usted lo puede llenar con otro lápiz y no lee. ¿Y qué pasa con los que se llenaron a lapicero? ¿Y qué pasa con los empadronadores que no tuvieron acceso al cuadernillo y lo hicieron en hojas bond? Y es bien difícil que hagan un censo en hojas bond. ¿Quiere que le muestre la foto? Es bien difícil, es bien difícil. Entonces eso no va a valer. No va a valer. No, acá nosotros va a valer prácticamente todo lo que está en el formulario hecho para escáner. Y a lápiz. Y a lápiz. ¿A cuántos de ustedes se les censó con lapicero? Simplemente no sirve. Pero también me preocupa mucho que el cuestionario no ha sido aplicado completamente en muchos casos, o porque era muy largo, o porque los propios empadronadores no estaban bien preparados. Entonces ya estamos hablando de la calidad de la información. Así es, la calidad de la información puede ser bastante discutible. ¿Los chicos estaban capacitados? ¿Fue suficiente el tiempo de capacitación? En nuestro caso fueron 4 horas, o sea, tanta teoría no se llevó a cabo.
el día del censo, porque no había nada de los materiales. Han cometido errores en levantar la información. Como esta tan básica como el número de habitaciones, no saber si son dormitorios o todas las habitaciones de la casa. Exacto, en el habla coloquial habitaciones dormitorio, y así ha contestado mucha gente. Sin embargo, en el censo, y existe claro en el manual, la sala, el comedor, una sala de estudio, etcétera, son también habitaciones que debieron haber sido contadas para el censo. Y eso no es todo. Existen aún más sombras. El INEI ha firmado convenios con 24 regiones, 84 universidades, 7 asociaciones y 34 municipalidades. En todos los convenios se compromete a entregar la base de datos con los resultados definitivos de los censos nacionales 2017. El mismo acuerdo para gobiernos regionales, municipalidades, para la Unión de Iglesias Evangélicas y universidades, entre ellas la de César Acuña. El INEI tiene que haber tenido cuidado, porque todas las universidades no son iguales. Y no son iguales en términos de que varias universidades están asociadas a partidos políticos. Las 3 universidades que son del grupo que lo dirige el señor César Acuña han contribuido para sus campañas electorales en más de 8,5 millones de soles. Por lo tanto, estas universidades están, sabemos además, asociadas a un partido político que le va a venir muy bien tener una base de datos para desarrollar marketing político en las campañas del próximo año. Entregar a la universidad la base de datos con resultados definitivos. El truco está en el artículo 7 de los convenios, que establece que para poder divulgar la entidad que recepcionaba los datos, por ejemplo la universidad, tenía que seguir las reglas de confidencialidad. Oye, entonces significaba que sí ibas a recibir la base de datos completo. Acuña recibirá la enorme base de datos casi por nada. Disponer locales para apoyar las tareas censales y establecer incentivos para que docentes y alumnos participen como voluntarios. Así de fácil. ¿Quién tiene toda la data en este momento? Todavía no ha sido procesado el censo. Pero toda la data viene ahí de hasta el INEI. Vamos a iniciar el procesamiento del censo porque hay un ofrecimiento de tener los primeros resultados de población y de vivienda, los totales, en 3 meses y de las demás variables en 6 meses. ¿Van a quedar sin efecto los convenios con las universidades? Bueno, eso es en relación a los convenios con las universidades, se hizo con la finalidad de que la población universitaria participe. Pero la contraprestación, está bien que den toda la base de datos, que es una información supuestamente secreta e importantísima por conseguir empadronadores. La base de datos es pública, la vamos a colgar en la página web del censo y va a estar en un sistema. Entonces, ¿para qué hacen ustedes un convenio con algo que se puede jalar de la página web? Parte de la construcción de las cláusulas, nada más. Nunca vamos a dar información a nadie, a ninguna universidad, una información nominada. Siempre toda la información que el instituto va a dar es una información innominada. Algo no cuadra. Si es información pública, malgastaron tiempo y recursos en estos convenios que aseguran la base de datos a todas estas instituciones. Este nivel, obviamente, de desagregación de la información que uno puede encontrar en una base de datos. Ya no importa ni siquiera el nombre, el DNI, sino saber, por ejemplo, que en una vivienda, cuántas personas son, sexo, edad, las condiciones de la vivienda, las carencias, agua, luz, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una información muy rica, incluso prescindiendo de los nombres de los que habitan en una vivienda. Entonces, ¿cuánto gana el Estado y cuánto gana la universidad? Pues hay un desbalance enorme. Pudo haber, digamos, llegado a ciertos convenios que no tenga que producir una entrega de este material tan rico, tan costoso, y que bajo ninguna otra medida uno lo puede recibir de parte del INEI.
No es cierto que se lo hagan a cualquier persona, institución, vaya al INEI, le dicen dame la base de datos y se le entrega. Eso no es tan cierto. Demasiadas explicaciones que no parecen ciertas. 172 millones de soles para la realización de este censo nacional que ha dejado solo preguntas. La más importante, ¿servirá o no? Con las fallas que se han presentado, con la falta de encuestados, se habla de entre 5 y 10% de afectación, con la falta de encuestadores, solamente para Lima esperaban 1 millón y tuvieron poco más de la mitad. Probablemente lo que se pueda tener es información muy general. Esta oportunidad, si es que no se logra revertir o corregir la data, probablemente pueda ser una oportunidad perdida. Yo he visto helicópteros sobrevolando Lima y no me imagino cómo uno puede supervisar cómo se hace un censo desde el aire. No podemos saber lo que está ocurriendo. Desde las nubes, pues no ves nada. Y ese es creo que es una buena metáfora de cómo se hizo este problema, ¿no? Desde demasiado arriba. Cédulas borradas, información inexacta, miles y miles de personas sin censar y el posible fracaso de este gran estudio de mercado que sirve para conocernos y generar políticas públicas. Tarde o temprano, todos estos problemas pasarán factura que ningún maquillaje podrá ocultar. Hay preguntas que se deben mejorar sin la menor duda. El próximo censo, asumiendo, digamos, que este se salve, ¿no? Tendría que ser mucho más breve, pero con su equipo profesional y no con personas captadas a última hora y mal entrenadas. Vamos a ir de comentarios y vamos a aceptar más comentarios de los estudiantes respecto a este reportaje que trató del censo del año 2017, en el cual pues hubieron, como ustedes ven, han visto una serie de irregularidades. Profesor, ¿qué afecta si no se censan? Una pregunta que dice Marjorie. ¿En qué pensaban para hacer tal error? Dice Banjur, ¿en qué pensaban para hacer tal error con los censos? Después Huacay dice, profe, después de ese fallo, ¿hubo otro censo? Bueno, pero otra pregunta. Joyce, no estuvieron organizados con mucha la cantidad de gente que no fue censada y otros que se confundieron con sus datos, ¿cierto? Angelina dice, ya decía por qué no usaban lapicero, porque no lo... Ajá, ¿sí te acuerdas, Angelina? Así es. Después Naomi suma, por eso nunca he visto en mi casa que sea censada. Dato, yo tampoco fui censado. Y no, pues los censos se hacen cada 10 años. Se supone que el próximo todavía es para el año 2027. Y sobre la marcha de estos resultados del censo que ahora vamos a ver en la presentación, pues se presentan datos bastante generalizados en realidad, bastante generales, ¿no? Ustedes van a ver que hay una serie de gente que ha sido no censada, que ha batido los récords, y esto genera obviamente un mayor margen de error. Y en la estadística, niños, cuando hay un alto margen de error, cuando sobrepasa el 5% de margen de error, pues ya va perdiendo validez la información. Y el dato o los datos, la información del censo, pues debería haber servido o sirve en teoría para que el país, el Estado, tenga un diagnóstico de en qué situación actual y real se encuentra la población, cuáles son sus carencias, sus dificultades, sus principales necesidades, para que pueda direccionar bien sus estrategias, sus políticas, sus presupuestos para solucionar tales carencias, tales dificultades. Pero si la información no es de toda precisa, pues a la hora de ejecutar proyectos, quizás hayan personas que no requieran, digamos, de la ayuda del Estado o no tengan necesidades y el Estado lo está dando por demás. Un ejemplo, a ver, ustedes niños, ¿se acuerdan cuando comenzó la cuarentena? ¿Se acuerdan ustedes el año 2020? ¿Sí o no? En el mes de marzo, abril, ¿sí o no?
épocas bastante tristes y difíciles, ¿sí o no, chicos? Primero 15 días cuarentena, después 15 días más, complicado. Había todo un panorama sombrío, no se sabía pues cuándo iba a acabar este asunto, que si iba a haber vacunas. Y yo te pregunto, chicos, ¿te acuerdan ustedes que los papás debieron dejar de trabajar porque no podían salir a la calle? Por lo menos la mayoría de personas no podían trabajar. ¿Te acuerdas, chicos? ¿Sí o no? Comerciantes, varios profesionales, no podían salir a trabajar, salvo los médicos, enfermeras, el sector salud o sanidad, ellos sí, ¿no? O Fuerzas Armadas, policía, ¿no? Pero por lo general la mayoría nos tuvimos que estar quedando en casa. Entonces, en quedarnos en casa, eh, hay muchos padres, familia, hermanos, familia, que también se quedaron sin trabajo. ¿Sí o no, chicos? A ver, me estoy respondiendo Suma, Naomi. ¿Y los demás chicos, a ver, por qué no responden? A ver, muchas personas dejaron de trabajar. ¿Qué pasaba con los ingresos económicos en el hogar, chicos? ¿Qué ocurría con los ingresos económicos? Ya no había tanto, ¿sí o no? Había carencias, exactamente. Ok. ¿Quién gobernaba en aquella época? ¿Qué presidente, chico, estaba en aquella época cuando comenzó la pandemia? El tío Vizcarra, ahí está. Muy bien. Y durante el gobierno de Vizcarra se tomaron muchas medidas, entre ellas algunas medidas para las familias que estaban encerradas, estábamos encerrados por la cuarentena, y obviamente había problemas de que vamos a comer, que vamos a comprar, y todo ese asunto bien complicado, ¿no? Exactamente, y Angelina me dijo, me quitó la palabra de la boca. Hablamos de los bonos. Recuerda que el gobierno empezó a entregar bonos de dinero a personas con escasos recursos para poder pues sostener un poquito la canasta familiar, para sostener un poco la economía local. Estos bonos tenían que las personas recogerlos en los bancos, ¿sí o no, chicos? Muy bien, correcto. ¿Qué más? Listo. Eh, Sin embargo, pregunto, ¿de dónde crees que ellos sacaban información? ¿De dónde crees que el Estado sacaba la información de qué peruano sí necesitaba los bonos y qué peruano no? ¿De dónde? Correcto, querida Angelina. ¿Quién más se dio cuenta? Correcto, Marjorie. Bien, campeón. Correcto, Baldín. Correcto. De los censos, pues. De los censos. Los censos supuestamente dan la información de quiénes son las personas que tienen mayores necesidades, ¿ya? Y, y, y pregunto, ¿ustedes conocen a personas que saben que tienen dificultades económicas, saben que viven en pobreza, saben que tienen necesidades y no han recibido bono? ¿Sí o no? A ver, uno, muy bien, ¿qué más? Conocen de personas que nunca han recibido un bono, que viven en Agustín, en Santa Anita, en Ate, en San Juan de Gancho, ¿no? Que no han recibido bonos. Sí, varios, pues. Ok. Y pregunto, ¿han escuchado de personas de que teniendo una relativa comodidad económica, sí le tocó bono? A personas que sí tienen, pero igual le llegó su bono, ¿sí o no? Ajá, sí es una pequeña anécdota. Este, un día tuve que salir a la farmacia en esos días de cuarentena. Y claro, con la mascarilla y todo, con el protector facial, que ya no se usa, ¿no? Con el protector facial, con un traje así, que hermético, una cosa así bien complicada, era una cosa de locos.
No había salido de mi casa desde hace varias semanas y salí de la calle, encontrarme con gente que estaba así con todo tapados también. Es una cosa de como de una película de ficción, una película apocalíptica. Y pasé por el pollo, aquí en el pollo que está en el parador de Bobero. Y ahí hay un par de bancos. Y había colas, unas largas colas de gente que iba a recoger su bono. En las colas había gente que se notaban que era de condición humilde, madre de familia, padre de familias, personas mayores, adultos mayores, etcétera, ¿no? Algunos jóvenes también. Pero también veía personas con una muy buena zapatilla de marca, muy buena ropa, con tremendos celulares, o sea, o con sus lentes Ray-Ban. Yo me quedo mirando, yo me pregunto, oye, ¿estos son los pobres del Perú? ¿Tan fashion se visten los pobres del Perú? No, porque había gente así que yo pregunto, yo pensaba que es por otra cosa. Y yo me acerco y pregunto, disculpa, ¿esta cola para qué es? Y me dicen, es la cola para el bono. Ah, para el bono. Ok, gracias, dije, nada más. Digo, rayos. Y me acordé del censo. Y te das cuenta, se dan cuenta ustedes, que cuando se hace mal este tipo de rasgos censal, la culpa ya no lo tiene el Estado, ya después, de que el gobierno que venga después ya no tiene la culpa, ya. El gobierno que viene ya no tiene culpa. O sea, cuando ha hecho mal el proceso censal, se recoge información inexacta y en vez de que el Estado llegue a las personas que realmente necesitan, a veces, no hecho, muchas veces, ya no es así. Entonces, está demostrado que pues, ha habido errores en ese asunto. Chicos, ¿quedó claro esta explicación? ¿Cuál fue la universidad que tuvo acceso a toda la información de la data del censo? ¿Qué universidad? Esa misma, la César Vallejo. Ya, tú dirás, profesor, pero la César Vallejo me acuerdo. Bueno, las- la César Vallejo no cuenta con un departamento de estadística, no tiene un laboratorio de estadística, menos tiene un departamento de matemáticas. Se supone que vas a pasar información, vas a procesar toda la data en programas especializados. Si no tienen los profesionales para eso, ya sabemos, al fin y al cabo, qué personaje siniestro, dueño de esa universidad, se benefició con toda la información de todos los peruanos. Así es. Ahí está. Muy bien. Han participado bastante, eso es correcto. Vamos a ir con la presentación. ¿Cuáles son esos indicadores o variables demográficas del último censo? Como decían, en la población absoluta, en el último censo nos arrojó 31.237.385 millones de habitantes, de los cuales la proyección que se estima para el año 2022, estamos en 2022, estamos llegando casi los 33 millones de habitantes. O sea, por lo general siempre la población incrementa. ¿Por qué? Porque siempre nacen más de los que fallecen. Dato importante, porque estamos de cuestiones demográficas. La semana pasada, a mitad de la semana pasada, una noticia que corrió mucho por redes sociales y medios de información, de algunos medios de información, es de que la población mundial ha sobrepasado los 8.000 millones de seres humanos. El mundo tiene más de 8.000 millones, 8 billones, en otras palabras, de personas. Así es. Wow. Perú, con 31 a 33 millones. Pero ojo, esta es la fuente según el INEI. Cuando se preguntó a la RENIEC en aquella época, en ese mismo año, cuántos peruanos había, la RENIEC, que es el organismo que registra y emite partidas de nacimiento todos los días y también acta de funciones, o sea, y que tiene, digamos, el número
digamos, en tiempo real de la población peruana, arrojó que el Perú tiene para entonces 34 millones de habitantes, 34,5 millones de habitantes. En conclusión, mira cuánta gente ha sido omitida. ¿Sí? Y justo quiero ver esta parte. Tiene que miren con detalle esta información que te voy a dar. Niños, por lo general, siempre hay población omitida. O sea, es difícil censar a todos los peruanos, principalmente por el tema de la accesibilidad. Qué se refiere con la accesibilidad? Se refiere a que debido a lo complicado del espacio geográfico hay lugares inaccesibles para poder censar a las poblaciones más alejadas del territorio, ya sea por la parte andina o sobre todo en la región amazónica, donde no hay carreteras, en la selva baja, o que hay muchas comunidades que simplemente no prefieren ser contactadas con la civilización. Así que siempre en cada censo hay población omitida. Y mira aquí los datos. Aquí en el 40, una omisión de 800.000 personas. En el 61 se omitieron 500.000 personas, casi igualito ahí en el año 72. En el 81 se omitieron 757.000 personas. En el 93, 591 personas fueron omitidas. En el 2007, 800.000 personas. Pero mira la omisión de población en el año 2017. Mira. Todos los anteriores han sido menos de 800.000 personas sometidas, menos. Pero ¿cuánta población ha sido omitida? Mira aquí. Casi 2 millones de peruanos. Probablemente tu casa no fue censada, igual que la mía. Ahora quiero que vean lo siguiente. Respecto a la población urbana y rural, ¿qué se refiere a la población urbana? Son población que viven en qué parte del espacio geográfico, chicos. ¿Dónde vive la gente en la población urbana? ¿En qué parte del espacio geográfico vive? En las ciudades, ¿bien? En las ciudades. Todo lo que es urbano es ciudad. Y todo lo que es rural, ¿qué sería? El campo, ¿no? Bosque, la zona afuera de las ciudades. Muy bien. Pregunto, en el año 2007, evidentemente la población urbana supera el 70%, ¿no? Es mucho más que la población rural. ¿Y qué ha pasado para el año 2017? Se ha mantenido casi igual, ¿no? Es decir, que la población urbana sigue incrementándose más, y por consecuencia el campo va disminuyendo más. Pero, mira, ponga atención aquí, por favor, chicos. En el campo, ¿qué actividades económicas se desarrollan? A ver, ¿qué actividades económicas se desarrollan? Muy bien. Bien, Naomi, la agricultura. Bien, Maite, ganadería. Y tú sabes muy bien que la agricultura y la ganadería provee de muchas materias primas, sobre todo alimenticias, ¿no? Etcétera. Bien, Cortina. Pero yo te pregunto, si la población del campo sigue disminuyendo, ¿qué va a pasar con la producción agropecuaria del país? Correcto. Por lo tanto, va a bajar, va a disminuir. Y si la producción agropecuaria en el país disminuye, el país se va a ver obligado a importar, a comprar productos agrícolas del extranjero. ¿Y esto qué va a traer por consecuencia?
¿Qué va a pasar con el precio de los productos que todos los días consumimos? El arroz, la papa, la cebolla, el ajo, el aceite, el maíz, el trigo, todo. ¿Qué va a pasar con todo eso? Ok, Naomi, ¿qué más? ¿En lo demás, chicos? ¿Qué pasa con los precios de esos productos agrícolas? Van a subir, pues. Van a subir. Y si suben los precios, va a generar una menor o mayor crisis. Por supuesto, va a haber más complicaciones, ¿no? La plata no va a alcanzar, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué la gente se va del campo a la ciudad? ¿Qué ocurre en el campo? ¿En el campo hay desarrollo o subdesarrollo? En el campo no hay desarrollo, pues. En el campo hay mucha pobreza, en el campo hay muchas carencias. Un hospital que hay, pues, en el interior del país, una posta médica, un colegio, los servicios en general son escasos, son carentes. Hay una ausencia del Estado y esa carencia y esa pobreza va a provocar y sigue provocando la migración de personas que están en el campo hacia la ciudad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Si el Estado ya sabe esta información y es peligrosa, muchachos, entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado, las autoridades, para evitar un futuro malo para el país? ¿Qué tiene que impulsar en el campo? ¿Qué tiene que generar en el campo? ¿Ah? Tiene que impulsar un mayor desarrollo, por supuesto, mayor inversión, mejores colegios, mejores hospitales, mejores servicios, por supuesto, mejorar la calidad de vida de la población, que tenga igual oportunidades de acceso a una vida más digna. Eso haría de que la migración del campo a la ciudad ya sea menor y hubiera un equilibrio de bienestar para todos los peruanos. Así es, señores. ¿De lo que están haciendo? Bueno, pues, mira, la información de estos está desde el año 2017, desde antes, desde 1980 está así este tipo de estadística. Y ningún presidente, ni García, ni Fujimori, ni nadie ha hecho con seriedad impulsar el desarrollo en el campo. Porque todo lo que ellos ha sido puro floro, puro discurso, como todos los políticos. Mira, mira aquí en este cuadro. ¿Cuál es ese departamento, región con mayor población rural del campo? ¿Cuál es la más rural? Correcto. Un chico, ¿lo pueden leer ustedes? Ya una niña me ha respondido. Los demás, ahí está, ¿ves? Están respondiendo la gente. Huancavelica, pues. Huancavelica tiene la mayor población rural. Y coincidentemente, Huancavelica es la región más pobre del país, de la mayor pobreza del país. ¿Y cuál es la región más urbana de todas? Así es, Callao, Callao, la provincia de Quima también. Sí. Ahora, no significa porque que el urbano significa riqueza, no necesariamente. Nosotros vivimos en la ciudad, estamos en zona urbana y también hay pobreza, también lo hay. Ahora, según región natural, mira acá están las regiones por bloques. El azul es costa, lo amarillo es Andes y lo verde es selva. Mira primero todo lo que corresponde a la costa. Esta es la costa. Mira la población que había en el año
de 1940. Era el 28% de la población peruana era de la costa. Ahora, mira la población de la costa en el año 2017. Es el 58%. ¿Qué ha ocurrido entonces con la población de la costa, niños? ¿Qué ha ocurrido? Ha subido, ha incrementado. Ahora, quiero que compares con la población de la zona andina. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó en la región andina en el año de 1940? Representaba el 65% de la población. Y para el 2017, ahora representa solamente el 28%. Y como bien dice Naomi, y ustedes también se han dado cuenta, la población andina en las últimas décadas ha ido disminuyendo. Ah, mira, pues, se nota la disminución, ¿no? Bien evidente. Y ahora mira en la selva. Miren la selva. En el año de 1940, la población de la selva era el 6,7%. Pero miren la población de la selva en el año 2017, el 13,9%, ya 14%. En otras palabras, la selva se sigue manteniendo como la región menos poblada de Perú, pero ¿qué está presentando lentamente, chicos? ¿Qué está presentando lentamente? Poco a poco hay un ligero crecimiento de la población de la selva. Ahora, mirando todo, ahora completo la gráfica. ¿Dónde crees que se ha ido esta gente de la zona andina en las últimas décadas? ¿Dónde se han ido más? ¿A la selva o a la costa? En la costa. Porque en la costa, ¿qué predomina más? ¿El espacio rural o el espacio urbano? Urbano. Entonces han llegado a ciudades como ¿quién? Como Lima, como Trujillo, como Chiclayo, como Piura, como Ica, etc. Miren, niños, esta es el top 5 de las regiones más pobladas del país. ¿Cuál es el número 1? Lima, le sigue Piura, La Libertad, Arequipa y Cajamarca. Mira, ¿sabe por qué el Estado peruano desea saber qué departamentos son los más poblados? Porque dentro de lo que es el presupuesto o el dinero que maneja el Estado, la región que tiene más habitantes es la región que recibe más dinero, más presupuesto, porque más habitantes representan más necesidades, más plata para proyectos. Pero aquí voy a darte un dato curioso. La región de la Libertad está ubicada ¿en qué puesto, chicos? Tercero. Pero, ¿sabes? En los anteriores censos, la Libertad estaba acá abajo. Estaba más abajo de la Libertad. Y ha subido. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Te acuerdas qué universidad es la que se encargaba a procesar la información estadística del censo? La César Vallejo. Muy bien. ¿Y quién es el dueño de la César Vallejo? ¿Quién es el dueño de César Vallejo? Es un político que quiere ser presidente de Perú. César Acuña, correcto. Sí. Caramba, nunca traicionera. Ese señor. Ahí tenemos al señor César Acuña. Ok. Y adivina quién ha sido elegido como gobernador de la región de Libertad en el último censo. Adivina quién fue elegido. Acuña. Ajá. Significa que su gobierno en la Libertad va a manejar más dinero. Así que
este señor que no tiene ni un pelo de tonto, aunque hable disparates e idioteces y media, es un señor bastante ladino, bastante astuto, con mucha maña, una muy mala maña política, un personaje totalmente inescrupuloso. Así es, ahí está. Y la gente ha votado por esa gente tan cuestionable. Ahora miren la siguiente estadística. ¿Cuál es la región que tiene menos población? Madre de Dios, ahí está. Madre de Dios. Madre de Dios. Le sigue Moquegua, Tumbes, Pasco, están en los menos poblados. A ver, este debe saber, cultura general. ¿Cuál es el distrito más poblado de Perú, chicos? Claro, Maite. Distrito más poblado de Perú. Vamos. Sí, está en Lima, pero en Lima tiene 43 distritos. ¿Cuál de esos es el más poblado de Perú? Claro, Marianita, ¿qué más? Correcto, Naomi. Bien Joyce, bien Angelina, bien Marjorie. No, bueno, Cortina. Es San Juan de Lurigancho, pues. San Juan de Lurigancho tiene más de 1 millón de gente. Es, ojo, es el más poblado, no es el más grande, no, 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 es el más poblado. ¿Ya? Cuando dice grande es hablar del territorio. Aquí estamos hablando solo de población. Y en población es el más extenso, San Juan de Lurie, Washington, como decimos con Cali. ¿Cuál es el segundo más poblado, chicos? San Martín de Porres. Mira, mi segundo lugar, San Martín de Porres. Sí es. Ahora, creo que la pantalla lo permite. Pon una marquita, una pequeña X, a costado del distrito donde tú vives. Búscalo, búscalo. Ajá. Martín, marcó, ¿qué más? Cruz también. Marca, marca, marca. Rafael también. Terán. Huarcaya. ¿Qué más, qué más, qué más? Munive. Ahí está. ¿Qué más quiere marcar ahí? ¿Qué más se quiere marcar en qué distrito vives? Ahí está uno, Cortina, y viene de San Juan de Washington. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Yo sé que algunos son de provincia, ya sé que no lo voy a por ahí poner, porque no están. Pero mira, hay gente aquí que está en San Juan de Miraflores, bárbaro, está lejos, estimado. También hay gente que vive en Los Olivos. Wow, mira, pero no sé. Yo también viví muchos años en Los Olivos. Allá entre Angélica Gamarra con Tomás Valle. Pero muchos de nosotros vivimos en Agustino. Mira la comparación. El Agustino tiene 198.000 habitantes, ya pone 200.000, ¿ya? Pero Los Olivos tiene más de 325.000 personas. San Juan de Miraflores, más de 350.000 personas. Y mira, San Juan de Gancho, más de 1 millón de personas. Wow. Sanjur, Munive, ahí está, 196.000, casi empatado con el Agustino, casi, casi con la misma cantidad de habitantes que el Agustino Santa Anita. Muy bien, niños, muy bien, muy bien. Vamos al costado. Según sexo, miren bien esta gráfica, ¿qué género tiene más habitantes? ¿Los varones o las mujeres? Creo que aquí hay un error.
Aquí hay un error, chicos. Porque creo que la gráfica no está completa. Voy a ver si lo puedo arreglar. A ver, un ratito. Sí. Ahora sí van a ver mejor la gráfica. Mire bien los colores de la gráfica. Ahora, chicos, miren bien. El color rojo es mujeres. El color azul es varones. Entonces, ¿quién tiene más población, chicas? Las mujeres son. Las mujeres tienen más habitantes que los varones. El 50,8% del Perú son mujeres y el 49,9% son varones. Así es. Buena pregunta, es un detalle, ¿no? Mira, Rodríguez, y a todo le doy un dato curioso, que casi nadie sabe. Según la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo de las Naciones Unidas, de cada 10 niños que nacen al día en el mundo, de cada 10 niños que nacen, 7 son niñas. 7 son niñas. Así es. ¡Wow! 7 son niñas y 7 son niñas. Curioso, ¿no? Quiere significa que en el futuro va a haber más mujeres, pues. Ahora, ¿por qué esa cuestión genética está dando esa condición? No sé, no sé. Tú sabes muy bien que en la reproducción humana, en biología, las mujeres tienen 2 cromosomas X, ¿no? Y en cambio el varón tiene cromosoma XY, ¿no? Y ese que define el sexo del bebé, ¿quién es? Ese es el varón, pues. Así que los varones estamos produciendo más cromosomas, estamos dando más cromosomas X para que nazcan más niñas. Así es. Son detalles, curiosos. Estamos rumbo a una ginecocracia. Profe, si nace 7 niñas por cada niño, entonces ¿por qué hay más? ¿Tú crees que hay más niños? No, chico, parece. En realidad hay más mujeres, en realidad. Pareciera, Carlita, pero sí hay más mujeres, en realidad. Hay más mujeres. Hay más mujeres. Abrí un poco más los ojos cuando llegan a los centros comerciales, a los mercados, a los lugares públicos, van a ver que hay más mujeres que varones. En el autobús, etcétera. Mira, según población, según grupo de edad, pon atención, niño, aquí. De 0 a 14 años, niños, ¿qué porcentaje representan según el último censo? 26,4%. De la población joven de 15 a 64 años, ¿qué porcentaje de la población representa? 65,2%. Y de la población de 65 años a más, que son ya adultos mayores, representan, ¿qué porcentaje? El 4,8%. Así es. Pregunto, ¿cuál de estos 3 grupos de edades es la que está en condiciones para trabajar, para producir riqueza para el país? ¿El primero, el segundo o el tercer grupo? Correcto, Danjur, bien. Segundo, bien, bien. Claro, de 15 a 64 años, porque es la edad para trabajar, para producir. Y en el Perú, más del 65% de la población está agrupada en ese grupo, de 15 a 64 años. Y eso es bueno, claro que sí, porque son los jóvenes que generan, pues, la gente joven, los que son jóvenes, la que genera, pues, el crecimiento económico con el trabajo, con el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Continúe, por favor.
Listo, muchachos. Muy bien. Perfecto. Continuamos. ¿Tú qué edad tienes, chicos? A ver, ¿qué edad tienen? Por favor, por el chat. Por el privado, obviamente. ¿Qué edad tienen ustedes? A ver. 15, 14, 14, 16, 16, 14, 17, 15, 17, 16, 15. Ajá. Así que hay algunos que están en 14. Algunos están en el primer grupo. Estás a punto de entrar al segundo. La mayoría ya está en el segundo grupo de 15 a 64 años. Ahí estamos. O sea, está junto con tus viejos también, junto con tus papás. Si tu papá tiene 30 y tantos, 40 años, también estés en el mismo grupo de estadístico con tu papá, en el mismo grupo de la población económicamente activa. Sus hermanos. Perfecto. Continuamos. Tú sabes muy bien que la población relativa es la cantidad de habitantes promedio por cada kilómetro cuadrado, ¿no? En el caso de en el Perú, más de 31 millones de personas sobre el tamaño del territorio de Perú, que es 1.285.215 kilómetros cuadrados, nos va a dar un aproximado que por promedio, un promedio, que por cada kilómetro cuadrado hay 24,3 personas. Promedio. A ver, tú sabes matemáticas más que yo. ¿Qué significa el promedio, chicos? ¿Qué es el promedio? ¿Qué es el promedio, niños? La suma de todos los números, ¿en cuántos son? Claro. Ahora, si sumamos la suma de todos los valores de habitantes por kilómetro en el Perú, vamos a sacar un valor intermedio. Ese valor intermedio es el intermedio entre el mínimo y el máximo. Quiere decir que en algunas partes del Perú hay pocas personas por kilómetros cuadrados y en otras partes del Perú hay muchas personas por kilómetros cuadrados. Así que el promedio viene a ser el valor entre ese mínimo y ese máximo. Ese valor intermedio de número de personas por cada kilómetro cuadrado es la población relativa, no es el total. ¿Ya? Por ejemplo, la región más densa, el Callao. Pero pregunto, ¿el Callao es un departamento, una región de territorio muy grande? Muy grande es el Callao en territorio. No, pues. San Juan de Urigancho es mucho más grande, ¿no? Inclusive que el Callao, ¿no? ¿Sí? Pero el Callao tiene muchas personas en ese territorio que no es extenso. Por eso que en el Callao, por cada kilómetro cuadrado, hay más de 6.800 personas. ¡Wow! Y le sigue la provincia de Lima con 3.200 personas por kilómetro cuadrado. En cambio, la menos densa, mira acá, Madre de Dios, Madre es un departamento relativamente grande, territorio grande, pero tiene pocos habitantes. Y eso da como resultado de que exista 7,1 personas, o sea, menos de 2 personas por kilómetro cuadrado. Y le sigue Ucayali. Densidad por regiones naturales, bueno, ahí está, pues. La costa siempre es más densa, le sigue los Andes, y la selva siempre tiene menor densidad. La densidad de la selva siempre es mucho menor. Ahora, respecto a la tasa de fecundidad o fertilidad, ¿cuántos hijos tiene promedio por cada mujer en el Perú? Tenemos lo siguiente. Según el último censo, por cada mujer en toda ciudad fértil hay un promedio de 1,5 hijos. ¿Cómo podemos interpretar ese 1,5 hijos, chicos, en estadística? ¿Cómo podemos interpretarlo? Que el promedio, cada mujer, ¿cuántos hijos tiene? Correcto, Munibe, muy bien. ¿Qué más? De 1 a 2 hijos. Así es.
1,5 significa que de 1 a 2 hijos promedio tiene una mujer hoy día, según el último censo, ¿no? Pero pregunto, ¿en el pasado era igual o había más hijos por cada mujer? En el pasado, en los tiempos de tu abuelita o tu bisabuela o tu tatarabuela. En tu familia, ¿cuántos hijos ha tenido tu tatarabuela o bisabuela? A ver. Siete, dice aquí alguna. 10, dice otro. 5, 13. 7. Era bien alta tasa de fecundidad. 8. 8 tíos. Así fue. Era más alta, ¿no? O eres mucho menor. ¿Cómo crees que será la tendencia a futuro? ¿Será la tendencia, seguirá yendo a la baja? ¿La tendencia a futuro será a la baja tener menos hijos por mujer? ¿Sí o no? Claro. ¿Y por qué cree que ocurre este fenómeno? Antiguamente, la mujer, ¿a qué se dedicaba solamente? En el pasado. Correcto, José Franco. ¿Quién más se dio cuenta? ¿A qué se dedicaba en el pasado hace décadas la mujer más? No quiere decir que hoy día tampoco lo haga, también, pero en el pasado era mucho más arraigado. Claro, ama de casa, claro. Prácticamente era ama de casa, solamente exclusivamente ama de casa. Hoy día, la mamá es exclusiva ama de casa o también la mamá es a su vez o a la vez profesional o emprendedora. Claro, tiene doble rol, ¿no? Es ama de casa, es profesional o emprendedora, hasta también hacer rol de papá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En algunos casos, o en varios. Así que, y esta situación actual, esta forma de vida actual, favorece a que las mujeres y la familia sean numerosas, favorece estas condiciones actuales. Claro, pues, no, pues, porque además todavía es más cara, pues, todo es más caro ahorita, pues, no alcanza tampoco. No, pues. Pregunta, a ver, por el chat. Ojo, estas preguntas solamente son para las niñas, ¿ya? Para las niñas. Escuche bien la pregunta. En un caso hipotético, no es tu caso concreto, no es tu caso personal, solamente en un caso hipotético de que ya una mujer con profesión acabada, con estudios, con posgrado, con buen trabajo, con buena estabilidad económica, etcétera. ¿Cuántos hijos será el número máximo ideal para una mujer con esas condiciones? O quizá ninguno también. Dice que uno, dice acá. Otro dice que ninguno. Otro dice que en dos. Otro dice, prefiero un gato. Dice, ya, bueno, eso es por ti. Un gato, dice. De nada a uno. Ojo, esto es para las niñas, para las chicas, oye, cuidado. Tres, dice, ya quiere tres. Mejor un perrito, dice, está mejor un perrito. Cero, dice aquí. Cero, quiero dormir. Muy bien. Ninguno, está muy bien, perfecto. Así es. Dice aquí, ni me aguanto a mí mismo, voy a aguantar a otros. Mira, aquí está otra lógica de ustedes, curiosos. Muy bien, muchachos. Continuamos entonces. Hasta aquí, niños. ¿Está claro todo lo que estoy explicando? No sé sí o no. Perfecto. Mira, ¿cuáles son los departamentos más fértiles? Mira, lo que tiene más hijos por mujer. Loreto, Amazonas, Huancavelica, Ucayali, San Martín. Son los que tienen más hijos por mujer. Promedio, es más, tiene hasta más, creo, me parece. Y considere que son regiones que son de la selva y algunas andinas, o sea, del espacio rural. Y más bien, las regiones como Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna, Callao, que son quizás más urbanas,
En los lugares más urbanos, donde la tasa de fecundidad es mucho menor. Pregunto, ¿tú sabes que la esperanza de vida es el número de años de sobrevivencia de una persona, ¿no? La pregunta es, si en Andorra, que es un país muy moderno de Europa, muy económicamente muy avanzado, tiene una esperanza de vida de casi 87 años de edad promedio, y en Sierra Leona, en África, es un país muy pobre, muy tristemente pobre, tiene una esperanza de vida de 46 años. ¿Cuánto crees que será la esperanza de vida en el Perú, chicos? En el Perú. ¿Cuánto será su esperanza de vida? Ya dice 68, dice un alumno. 60, dice otro. Ah, pero me la baja si te pasa, hija. ¿Qué más? 70, dice uno más optimista. Muy bien. 65 a 75. Ay, pero hay una margen muy amplia entre ambos. 100 años promedio de vida. 100 años, tanto llegamos a subir. 70, dice otro estudiante. Vamos. Tenemos que la esperanza de vida en el Perú es de 76,5 años. Dice, ¿what? Sí, ¿en serio? ¿En serio? Pregunto, ¿te ha sorprendido ese dato? Así es. A uno no lo ha sorprendido. Muy bien. Pero ojo, este es el promedio. Quiere decir que hay personas que mueren quizás después de los 80 o 90 años, si lo hay. Pero hay personas que mueren por causas naturales o accidentales menos de 70 años. Y así ocurre. Así que este es solamente el valor promedio. Promedio. No significa que llegas a los 76 años y ya te vas a morir. No, no, no. Debes vivir más años dependiendo de la genética de tu familia o tu calidad de vida, o si no pasó un accidente, ¿no? Que te lleve prematuramente, ¿no? Sí. Y la tasa de crecimiento en el Perú, mira niños, básicamente el Perú crece el 1% cada año. El 1% crece cada año en el Perú. O sea, es un crecimiento, o sea, sí o sí hay un crecimiento en el Perú. Un crecimiento de habitantes, sí o sí. Pero este crecimiento, ¿cómo se está dando, chicos? ¿De forma acelerada o es un crecimiento lento? Lento, ¿no? Y si te das cuenta, desde el año de 1961 hacia adelante, el crecimiento se ha vuelto más y más y más lento. ¿Y por qué se ve cada vez que es más lento? Porque cada vez nacen más o nacen menos niños. Cada vez nacen menos niños, menos bebés. Y también cada vez la gente vive más años y mueren pocos. Y eso genera pues que el crecimiento poblacional no sea tan acelerado, ¿no? Tan intenso. Bien, esto es otra parte. Bueno, dejamos ahí. Mira, chicos. En el tema migratorio, ¿recuerda qué cosa es la emigración? La emigración es la entrada o salida de personas. La emigración. La emigración es la salida, correcto. Por lo tanto, ¿qué es la inmigración? La entrada, el ingreso de personas. Muy bien. Entonces, cuando sacamos la diferencia entre lo que emigra menos lo que inmigra, hay un saldo poblacional. En el caso que hubiera una mayor emigración, si más gente se va de lo que ingresan, la población va a disminuir. Va a ir restándose o mermando la población y se le va a llamar, por lo tanto, saldo negativo. Por otra parte, si aumenta la inmigración, como el caso peruano, entran más inmigrantes de lo que salen los peruanos, va a incrementar la población.
y por lo tanto el saldo será positivo. Saldo positivo. Y ahora quiero que miren este cuadro aquí. Cajamarca tendrá un saldo positivo o negativo, chicos. Cajamarca. Claro, negativo. O sea, en Cajamarca salen más personas de lo que llegan a vivir ahí en Cajamarca. Así es. Y se van a vivir pues a otros departamentos como Piura, Lambayeque o Lima, ¿no? En cambio, Lima, mira Lima, ¿cómo es su saldo migratorio de Lima? ¿Positivo o negativo? Recontra positivo, ¿no? Porque la mayoría de gente que vive en el interior del país, inclusive también extranjeros, vienen a vivir a Lima, donde se concentra la mayor cantidad de servicios o acceso a servicios, ¿muy bien? Y sigue el Callao y Arequipa como otros lugares donde migran más tarde. Listo, chicos. Esto sería todo por hoy. Hoy en la tarde voy a subir el temático y también voy a subir el material del PDF y el resumen de la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, consulta, muchachos, sobre la clase de hoy? ¿Todo está claro? Pregunta. Estaré subiendo a partir de las 4 de la tarde para que vence el día de mañana. Para que mañana vence el temático en la noche. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Así que ahí dejamos y un saludo fraterno para todos ustedes desde donde están en sus hogares. Chao, nos vemos pronto. Chaitos. Igualmente, saludos. Adiós. También cuídense mucho. Ojo, mascarilla. Estamos cerca de la 5ª ola de vacunarse.